es como, yo diría que es como un cambio de ministerio, una renovación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y llevamos un año, hermano, donde Dios nos ha bendecido de una manera sobrenatural. Bien, yo quiero hablar de esto, no todo el mundo cree en esto, yo tengo que hablar de lo que pasó. Si yo, como dijo alguna vez el Señor Jesucristo, ¿no? Si yo dijera que no conozco al Padre, mentiría, y sería como vosotros, dice el Señor. Así que Él decía lo que sabía, lo que veía, ya de ahí en adelante depende de lo demás, si creen o no creen. Amén. El 7 de mayo, hermano, yo tuve una experiencia que para mí personalmente sobrenatural. Yo tuve la visita de un alma de alguien y Dios me mostró una cantidad de cosas ese día, y desde el 7 de mayo hacia acá nosotros hemos estado viendo cosas sobrenaturales. Amén. Cuando yo hablo de lo sobrenatural, esto no es de tanto bobo ni de tanto platillo, esto no es de tanto ruido. Dios no hace las cosas así, ni Dios es un payaso ni está interesado en llamar la atención. Él sencillamente hace las cosas y Dios sabe que los escogidos las van a ver y se van a quedar con ellos. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no todo el mundo conoce las cosas de Dios, así las tenga al frente, así las tenga en las narices. Como se dice popularmente, no todo el mundo conoce cuando algo es de Dios. Todo el mundo vio a Jesús, ¿sí? Y Él hizo una cantidad de cosas sobrenaturales, pero la gente no sabía y nunca supo que Él era Dios. Lo supieron unos poquitos. Sí, amén. Y esos poquitos que lo supieron, créanme que indudablemente eran tenidos por raros y por locos. Cuando Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habla Moisés y todos los profetas. Yo no sé si Felipe alcanzaría a ver las consecuencias de sus palabras. Eso es el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Felipe le dice a Natanael eso, hemos hallado a aquel de quien habla Moisés y todos los profetas. Teniendo en cuenta de que la Biblia que ellos tienen allá es solamente desde Génesis hasta Malaquías. Amén. La Biblia que maneja Felipe en su tiempo es Génesis a Malaquías. Mateo, Marco y Juan, eso no existe todavía. Amén. Entonces, Felipe le está diciendo a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habla Moisés, de quien habla Isaías, de quien habla Jeremías, de quien todos los profetas. Y uno se hace la pregunta aquí, ¿de quién habla Moisés? Pues de Dios. ¿De quién hablan todos los profetas? De Dios. ¿Sí? Entonces, Felipe le está diciendo a Natanael, me encontré con Dios. Y para rematar la locura, es una locura, le dice, el hijo de José y de María. Leamos eso. Así sin tener de pronto creer que me estoy intentando algo, no estoy en la Biblia. Bueno, lo que pasa es que hablar de esto es tan difícil, sino que uno se va metiendo en esto. Yo solamente quería ver el anuncio de lo que sucede el 7 de mayo. 1:43 de Juan. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien está escrito, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Dice Felipe a Natanael. Claramente Felipe tiene en su corazón la idea de que Moisés y los profetas hablaron de una persona. ¿Sí? Porque cuando él dice hallamos a aquel, está señalando a una persona. Y entonces Felipe le dice a Natanael, repito el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien
bueno, entonces vamos a botarle corriente ahí y nos vamos a meter en el tiempo de Felipe. Y vamos a imaginarnos que Felipe nos está diciendo eso a nosotros. Felipe no le está diciendo a Natanael, sino que Felipe le está diciendo a Fernando, le está diciendo a Carlos, le está diciendo al hermano Marín, ¿sí? Entonces tome eso como que si Felipe le estuviera diciendo a usted. ¿Ve? Y entonces como que si yo me acercara aquí al hermano Hernando, me encontré a aquel de quien habla Moisés y todos los profetas, y le señalo un nombre, cualquiera de los que están acá, vamos a decir a Fabián, hermano, ya. Y entonces usted diría, bueno, ¿y Moisés y los profetas se dijeron de Fabián? Un incrédulo comienza a preguntar, bueno, ¿y a dónde habla Moisés de Jesús? ¿En dónde mencionó Moisés a Jesús? ¿O dónde mencionó Jeremías a Jesús? Cualquiera sabe que Jesús, ni siquiera el nombre existe en el Antiguo Testamento. El nombre de Jesús no existe en el Antiguo Testamento. Hay unos nombres que significan lo mismo, pero tienen una pronunciación diferente. Por ejemplo, Josué quiere decir Jesús. Yeshua, hay un sacerdote que se llama Yeshua quiere decir Jesús también. Amén. Pero realmente el nombre de Jesús ninguno de ellos lo menciona. Y entonces Natanael escucha a Felipe, verso 47, verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Qué era Nazaret? Nazaret era un pueblucho. Nazaret era una aldea sin importancia. Por eso la Biblia, la profecía incluso dice, tú Belén, la más pequeña, insignificante, de ti saldrá, dice la profecía, ¿cierto? De ti saldrá. Y entonces Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven. Le dijo Felipe, venga y averigüe, investigue, pregunte, averigüe a ver a dónde vamos a parar, que eso es lo que a la gente no le gusta hacer, ¿no? A la gente no le gusta venir y ver. Primero porque la iglesia no lo deja, no vayan por ahí, no escuchen, no vayan, no hagan esto, no hagan lo otro, cuidado. Bueno, me gustó que Natanael no era de eso, ¿no? Natanael donde se vaya a pedir permiso al pastor que tiene a Caifás o a Anás o a cualquiera de esas sacerdotes, no lo dejaría. Que vaya allá, pues está loco, que está buscando cosas nuevas, no tiene suficiente con nuestra iglesia, nuestra tradición. A nosotros nos habló Moisés y nos hablaron todos los profetas, ¿ese quién es? Pues él diría, bueno, pues eso es lo que quiero averiguar, ¿quién es? Amén. Entonces Felipe le dice, venga y vea, camine, estudie, investigue. Amén. Ahora Natanael no era cualquier tonto, Natanael no era cualquier bobo. Natanael era una persona que conocía las escrituras. Cuando Jesús ve a Natanael, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita y en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Bueno, eso fue suficiente para Felipe, para Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora uno lee estas escrituras y hoy en día eso es normal, ¿no? Hoy es normal porque todo el mundo sabe que Jesús es Dios hoy día, ¿cierto? Pero en el tiempo de Felipe, creer que ese hombre que está frente mío es Dios, ahí es donde está el chicharrón, ahí es donde está el problema. Porque yo quiero que nosotros miremos la enseñanza de la Biblia. Todo el mundo sabe que el Señor, todo el mundo sabe que Dios se manifestó o se manifiesta de tres maneras, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres maneras en que se manifiesta Dios? Padre, ¿qué más? Hijo y Espíritu Santo. Esas son las tres manifestaciones de Dios.
El Señor Jesucristo nos habla del Padre y todo el mundo sabe que el Padre habló en todo el Antiguo Testamento. ¿Cierto? Esa es la primera, digamos que esa es la dispensación del Padre. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿cómo hablaba el Padre? ¿Cómo hablaba el Padre? Ayúdenme, lectores de la Biblia. ¿Cómo hablaba el Padre? Por medio de los profetas. Capítulo 6 de Juan. Capítulo 6 de Juan. Es bueno que todo esto nosotros lo respaldemos con lo que dice la Biblia. Amén. Versículo 43, 6:43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Esta es la pelea de Jesús con los religiosos, ¿no? De la época, escriban y fariseos. Con ellos es que Jesús está hablando. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Por qué murmuraban entre ellos? Porque resulta que Jesús les dijo que él había descendido del cielo. Y ellos dijeron: bueno, este no es el hijo de José, el carpintero, de aquí, el vecino de la cuadra. Todo el mundo lo conoce. ¿Y cómo nos viene a decir ahorita que vino del cielo? Y Dios creería que de pronto viene un platillo volador o como lo presentan en los cuadros, en medio de las nubes con angelitos y trompetas alrededor, y así esperaban que ellos vinieran del cielo. Y resulta que este viene de la barriguita de una señorita llamada María. Todo el mundo sabe quién es el papá y todo el mundo sabe quién es la mamá. Todo el mundo conoce la familia, los hermanos, los primos, los vecinos, y ahora lo viene con el cuento que vino del cielo. Ese es el problema de los religiosos. Entonces Jesús le respondió y le dijo: no murmuréis entre vosotros. Entre otras palabras, no te corriente, no pierdan tiempo. Ustedes eso nunca lo van a entender. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ay, ¿quién es lo bueno? Resulta que ahora él está hablando del Padre. Y él dice que nadie puede acercarse si el Padre no lo trae. ¿A dónde lo tiene que traer el Padre? ¿A dónde lo tiene que traer al Padre? A él, a Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no. Entonces, para que alguien lo traiga al Padre, tiene que ser el Padre el que lo traiga. Pero, ojo, ¿dónde está el Padre? Vamos a ver. ¿A dónde nos presenta Jesús al Padre? Verso 45. Escrito está en los profetas, dice Jesús. Escrito está en dónde? En los profetas. ¿En cuáles profetas? Moisés, Elías, Jeremías, Isaías, Malaquías, Zacarías. Todo eso está lleno. Escrito está en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Así está escrito en los profetas. Bien. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió? Los profetas. ¿Qué escribieron los profetas? Que todos iban a ser enseñados por Dios. Bien. Ahora Jesús dice: así que todo aquel que oyó tremendo esto. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió, el que oyó y aprendió, porque hay unos que oyen y no aprenden. Todo el mundo oye, pero no todo el mundo aprende. Entonces Jesús acaba y dice: así que todo aquel que oyó al Padre. Ahora, para oír al Padre, ¿a quién había que oír? A Moisés. Para oír al Padre había que oír a Isaías. Para oír al Padre había que oír a Jeremías, ¿cierto? Y entonces Jesús dice: así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió. ¿Para dónde se va? Para la iglesia tal, para la iglesia más bonita, para donde están los mejores predicadores. ¿A dónde viene? A mí, dice Jesús. Entonces, ¿en dónde estaba el Padre? En los profetas. Ahora vamos a Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
tiempo pasado, habló por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces ahora nos metimos ya pasamos de la dispensación del Padre a la dispensación del Hijo. Y entonces Pablo en sus días, Pablo que creemos que fue el autor a los hebreos, él dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, el Hijo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién? El Hijo. Amén. No nos salgamos nunca de esa dispensación para que no nos enredemos. Estamos hablando, Dios habiendo hablado en otro tiempo, ahora en el tiempo apostólico. Amén. En el tiempo apostólico hablaba por medio de quién? Del Hijo. Ahora vamos a definir qué es el Hijo. ¿Qué es el Hijo? El Padre, ¿ustedes creen que el Padre es el Espíritu Santo? ¿Creen o no creen? Amén. Creemos que el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo es el Padre. Amén. Entonces el que hablaba por los profetas era el Espíritu Santo, era el Padre. ¿Quién hablaba por el Hijo? ¿El mismo Espíritu Santo o otra cosa? El mismo Espíritu Santo. Entonces es el mismo Dios, pero en diferentes manifestaciones. Por eso cuando a Jesús le preguntan por el Padre, él no dice, no, él se quedó en el cielo y me mandó a mí aquí a hacer el mandado. No, el que me ha visto a mí, yo y el Padre. Usted no intente separar nada más eso, porque eso es un solo paquete. Bendito el Señor. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla de la dispensación del Hijo. Ahora, ¿qué es lo que se llama Hijo? ¿El Espíritu de Jesús o la naturaleza humana de Jesús? El Hijo es lo que salió de la barriga de María. Cuando el ángel habla con José, usted sabe que José quiere dejar a María porque José que pelado es de otro. Él no ha tenido nada que ver ahí, él sabe que no ha tocado a esa señorita, él la respeta y de pronto, uy, aparece que la barriguita le está creciendo y entonces José dice, bueno, ¿y esto qué? Él es un hombre justo, él sabe que si él denuncia eso, a la sardina le dan piedra, la matan, porque así se castigaba el pecado de fornicación en la ley. Entonces él también habla con María y dice, qué pena con usted, Marujita, pero yo no me dedico a eso, yo me voy. Tranquila que yo no le voy a hacer bulla, pero arregle su problema. Y naturalmente yo me imagino que José, aburrido, decepcionado, se acuesta a dormir todo perturbado, pero ¿cómo es que esta chica me hace eso, por Dios? Y en medio de su aburrimiento él se queda dormido, pero en la noche un ángel le habla y le dice, José, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, el Padre del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Ahora, yo no creo en la doctrina de la Trinidad, que quede claro eso, yo no creo en la Santísima Trinidad, eso no existe. La doctrina de la Santísima Trinidad es antibíblica y es una falsa doctrina. Porque aquí la palabra claramente nos da a entender que estos días hablaron un trinitario y le decíamos eso, ¿no? Ellos dicen que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y entonces uno le pregunta, bueno, entonces si son tres personas distintas, ¿cuál de las otras dos personas es el Padre de Jesucristo? Porque según la Biblia, que embarazó a María fue la tercera persona de la Trinidad. Y entonces, ¿cuál es el Padre? Ella ahí representa un enredo. Conclusión, el Padre y el Espíritu Santo son la misma cosa. Amén. Ahora en el capítulo 4 de Lucas dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo,
Entonces el Padre, ¿dónde estaba? En Jesús. ¿A dónde quedaron las otras dos personas? Ahora nos quedamos con una sola persona. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso Pablo dice que en Él estamos completos. Todavía alguien nos decía que no éramos hermanitos porque no creíamos en el Padre. Y yo le dije, si usted me presenta uno que me dé más que Jesús, se lo recibo. Amén. Amén. Bien, entonces estamos en la dispensación del Hijo, ¿cierto? Amén. Ah, bien. Hasta ahí todo el mundo sabe que el Espíritu Santo habló por los profetas y que eso se llama la dispensación del Padre. Y todo el mundo sabe que el Espíritu Santo habló por el Hijo y que eso se llama la dispensación del Hijo. Pero nos queda pendiente la dispensación, la del Espíritu Santo. Amén. Porque resulta que el Padre en el Antiguo Testamento no nos enseñó todas las cosas. Amén. Y resulta que el Hijo tampoco nos enseñó todas las cosas. Capítulo 14 de San Juan. Capítulo 14 de San Juan. Y el versículo 25. San Juan 14, 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús nos da a entender por este mensaje que yo tengo que esperar otro distinto a Él, porque Él nos ha enseñado unas cosas. Amén. Verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero no como quien dice, yo me voy y quedan pendientes otras cosas que tienen que saber también. Y entonces Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué nos va a enseñar Él? Él sí nos va a enseñar todas. Él no debe entender que Jesús no enseñó todas las cosas. Jesús en carne no enseñó todas las cosas. Le recomienda un trabajo. No es otro Dios, no es otro Dios. Es otra manifestación del mismo Dios, pero es otro ministerio. Amén, es otro ministerio. Bien, entonces resulta que nosotros nos tenemos que quedar esperando otro ministerio que nos va a enseñar todas las cosas. Todos los misterios. Todos los misterios. Capítulo 16 de Juan también. Y el versículo 12, San Juan 16, 12. Estas son palabras textuales de Jesús, ¿bien? Yo quiero que ustedes se metan ahí en el contexto y se den cuenta que es Jesús el que habla. Y entonces escuchemos a Jesús hablar. Está Jesús hablando con sus discípulos y les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Amén. Jesús nos lleva a toda la verdad. Jesús nos lleva a toda la verdad. No, Él nos trajo hasta una parte del camino. Pero de ahí en adelante viene el Espíritu de verdad y nos va a llevar al resto del camino. O sea que hay otro camino que recorrer. ¿Sí? Ahora bien, ese camino que falta por recorrer, los apóstoles saben que no lo van a recorrer con Jesús en carne. Ellos lo tienen que recorrer guiados por
verso 13. Sigamos leyendo, 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y aquí viene una cosita que va a poner a patallar a mano uno. Porque no hablará por su propia cuenta. ¿Quién no va a hablar por su propia cuenta? El Espíritu Santo. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y uno queda con una cosita ahí escondida. ¿Cómo así que el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta? Si el Espíritu Santo es Dios, entonces ¿quién le sopla para que hable? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Cómo quedamos ahí? Vale la pena entender una cosa, hermanos. Aquí no vamos a meter en otra cosa. Todo el mundo sabe que el Espíritu Santo habló en el Antiguo Testamento por los profetas y que habló en la dispensación del Hijo por medio del Hijo. Pero acá no se habla que el Espíritu Santo va a hablará, sino que hablará todo lo que oye el Espíritu Santo. Así que si habla, tiene boca. Amén. Y también tiene oídos porque Él oye, sino que hablará todo lo que tiene boca y tiene oídos. Ahora, ¿cuál es la boca de Dios? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dijo el Señor a Jeremías. Entonces Dios todavía habla por medio de profetas. Tenemos que escuchar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Amén. Resulta que entonces, ¿dónde queda Jesús según la carne? Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 16. Segunda de Corintios 5, 16. Dice el apóstol Pablo: de manera que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no conocemos a Cristo según la carne. Ahora, si ya no conocemos a Cristo según la carne, ¿cómo lo tenemos que conocer? Según el Espíritu. Entonces nos vamos a meter en la dispensación del Espíritu Santo. Ahora, en la dispensación del Espíritu Santo, esta dispensación del Espíritu Santo está dividida en 7 etapas. La dispensación del Espíritu Santo está dividida en 7 etapas. ¿Cuál es la promesa que el Espíritu Santo nos va a guiar? A toda la verdad, a toda la verdad. Él nos declarará todas las cosas. El Espíritu de verdad, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendientes del Espíritu de verdad porque nos va a declarar todas las cosas. Pero resulta que Apocalipsis capítulo 10 y el versículo, Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 1, vamos a ponerle cuidado a Apocalipsis 10.1. Apocalipsis 10.1. Nosotros estamos caminando a la luz de la promesa de que el Espíritu Santo nos va a revelar. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas, es porque ya no hay misterios. Ya no hay misterios. Ya no queda nada que no podamos entender de la Biblia. Vamos a entender la Biblia de principio a fin. Amén. Esa es la promesa. Que si me queda debiendo una cosita, no me ha cumplido todavía. La promesa es que el Espíritu Santo me mostrará. Y el Señor Jesús es tan sincero que Él dice: yo apenas les enseñé unas cosas, pero estén pendientes que el Espíritu de verdad se las va a enseñar todas. Capítulo 10, versículo 1 de Apocalipsis. Dice Juan: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Ya nosotros sabemos que es descender del cielo. Ay, imagina que vaya las nubes, ya. Eso, los que dieron anoche al culto, porque bueno, tuvieron a todos los cultos para que no se pierdan. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube,
aquí a hablarle un poquito de ese ángel, pero sigamos. Esto llegará a otra parte, después hablamos de eso. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando ese ángel clamó, 7 truenos emitieron sus voces. Esos truenos dijeron algo. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Juan iba a escribir lo que oyó de los truenos. O sea que Juan entendió el mensaje de los truenos. Amén. Que si él va a escribir fue porque entendió, y más que una cosa que no entiende. Amén. Entonces Juan oyó el mensaje de los 7 truenos y iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que entonces esas cosas que los 7 truenos dijeron quedaron escondidas. ¿Han escondido? ¿Sí? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Que quede claro que ese ángel no es Dios. Por eso él jura. Juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Como el verso 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, amén, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. Bien, entonces resulta que el 7º ángel es el que revela todos los misterios. Y hay una cosita más. La voz de los 7 truenos quedó escondida en el mensaje, ¿cierto? El 7º ángel nos tiene que decir qué dijeron esos 7 truenos. ¿Por qué nos tiene que revelar? Si no me revela lo que los 7 truenos han dicho, me las queda debiendo. Porque la promesa es que el Espíritu Santo nos revelará todas las cosas. ¿Quieren saber qué dijeron los 7 truenos? Levanten la mano si quieren saber qué dijeron los 7 truenos. Tengan los cultos que vienen. Sí, porque no puedo correr todo eso ahorita. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bien, entonces queda claro que la dispensación del Espíritu Santo está dividida en 7 etapas. Porque el primer ángel no nos va a revelar todos los misterios. ¿Vamos? Amén. El segundo ángel no nos va a revelar todos los misterios. Ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el 6º ángel, sino el 7º. Amén. Tenemos un problemita. Para yo poder saber cuál es el 7º ángel, tengo que saber cuál es el primero. Para poder saber cuál es el 7º ángel, tengo que saber cuál es el primero. Por eso la palabra de Dios declara: todos los misterios están escondidos en el capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Versículo 1. Dice la Biblia: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cuántos sellos tiene el libro? 7. ¿Cuál es el libro sellado? ¿Cuál es el libro sellado? Este. ¿Está sellado con cuántos sellos? Con 7 sellos. Aquí nos vamos a meter.
meter una cosita buena. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Casi siempre presentan a los ángeles como fuertes, ¿no? Capítulo 10, verso 1 dice un ángel fuerte, aquí hay otro ángel fuerte. Bueno, en mi entendimiento es el mismo ángel. Este mismo ángel que acá es el mismo ángel del capítulo 10. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Aquí no hay papa, aquí no hay instituto bíblico, aquí no hay denominación, aquí no hay nada, nadie que pueda abrir el libro ni a mirarlo. ¿Por qué? Porque el libro lo cerró él. Y lo que él cierra, no lo abre sino él. Amén. Y entonces dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vale la pena aclarar que si era un libro, ese libro tiene que traer un mensaje, ¿cierto? Algo tiene que decir el libro. Pero resulta que usted no puede saber el contenido del libro hasta que los sellos. Amén. ¿Cómo hago para saber yo el contenido de todos los mensajes que hay en el libro? Si quitan el primer sello, ¿me doy cuenta de todos los misterios? No. Si quitan el segundo, ¿me doy cuenta de todos los misterios? No. Ni en el tercero, ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto. Pero cuando se arranca el séptimo sello, como ángeles y los 7 sellos, cuando se arranca el séptimo sello, entonces el libro queda abierto y usted va a saber cuál es el mensaje total del libro. Resulta que cada sello es un ángel. Cada sello es un ángel. El que desata los 7 sellos es el mismo, el Cordero. ¿Cuál es el Cordero? Dios. ¿Quién es Dios? El Espíritu Santo. Entonces el séptimo ángel es el que revela el misterio de todo el libro. Amén. Bien. Entonces resulta que nosotros tenemos que comenzar a identificar a los ángeles del Nuevo Testamento. Tenemos que identificar a los ángeles de la iglesia gentil. Amén. Para que usted identifique a los ángeles, tiene que conocer al primero. Si usted conoce al primero, deja a los demás. Corre por su cuenta y por su estudio y por su dedicación. Yo les muestro el primero. Amén. Si ustedes me piden referencias de nosotros, se las puedo dar, pero yo no quiero decírselas, yo quiero que Él se las diga. Amén. Porque si Él se las dice, a ustedes no les va a caber ni la más mínima duda. Ustedes van a caminar con firmeza, porque qué bueno es caminar siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que si yo le digo, es fulano de tal, es este, es aquel, entonces comienza la gente a decir: ay, está siguiendo hombre, ¿cómo sé yo si eso no es? Como usted no va a saber quién o quién no es, los que creen en la Biblia, yo les muestro el primero de la Biblia y de acuerdo al primero tienen que ser los otros ellos. Amén. Capítulo 9 de los Hechos. ¿Capítulo qué? 9 de los Hechos. Aquí yo les voy a hablar del primer ángel. Yo no sé cuántos se van a ir asustados o cuántos se van a ir gozosos. Mi responsabilidad está en decirles lo que la Biblia dice. Y ahí para ustedes esperando a Dios. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Cómo corre el tiempo? A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y
cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El primer ángel a los gentiles entonces se llama Saulo. Él es el primer mensajero con un mensaje a la iglesia gentil. Por lo tanto, Pablo contiene el mensaje del primer sello. Aquí tienen los pentecostales cuál es el sello del Espíritu Santo. No son lenguas, es un mensaje. Por eso Pablo dice: el sello de mi apostolado sois. No porque hablaban en lenguas, era porque habían creído su mensaje. Amén. El sello es la palabra de Dios en la vida de una persona. Bien. Entonces el primer ángel, el primer mensajero a los gentiles, ¿quién es? Pablo, capítulo 3, versículo 11 de 1 de Corintios. Capítulo, usted puede leer todo el capítulo, yo voy a poner el versículo 10 en adelante. 1 de Corintios 3:10. Conforme a la gracia que de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, ¿qué puso Pablo? Entonces Pablo comienza a construir esta pirámide, porque esto es una pirámide. Amén. Esto de lo que está hablando aquí Pablo, después le digo por qué es una pirámide. Ahora no me imagino la pirámide de David Murcia ni eso, porque es más, por ahí que está en una pirámide. Sí, tenemos una pirámide, pero esta pirámide es de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oiga, tremendo, Pablo se presenta como el primer edificador. ¿Cierto? Yo como perito arquitecto, él no dice que Cristo ni Dios, él dice yo. ¿Qué le creo? No le creo. Problemas. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica
Usted o es iglesia de Dios o es iglesia del diablo. Usted no puede ser de otra. Porque usted está en la palabra o no está en la palabra. No hay más. Aquí hay fe y hay incredulidad. No hay más. Usted es de los que creen o de los que no creen en la palabra, en Jesucristo. Porque hay unos que no creen en Jesucristo, prefieren el mensaje de la iglesia, prefieren el mensaje del sistema, prefieren el mensaje del consistorio de ancianos, del papa, del profeta, de no sé qué. Nadie puede, aunque quiera, aunque le dé la gana, aunque patalee, aunque estudie mucho, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y como nadie puede, entonces busque otros 6 Pablos. Busque otros 6 Pablos. Cuando usted encuentre un hombre como Pablo hoy día, entonces sígalo porque ese es. Sígalo porque ese es. Eso es lo que yo trato de hacer. Bendito el nombre del Señor. Yo sigo hombres, a mí no me importa cómo se llaman, qué hacen o qué no hacen. Si vienen con esta palabra, ese será mi vida. Pero si usted no estudia la palabra, lo lleva al bobo, hermano. La gente no lee la Biblia. ¿Quieren saber de la Biblia? No la estudian. Andan con la Biblia para arriba y para abajo, la pegan en las paredes, en el carro, en toda parte y aquí hay cucas. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y a vosotros os parece que en ellas tenéis